Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Entrevistas IRB. Hoy me encuentro con Felipe Arancibia, que es coordinador del área de rehabilitación comunitaria, también coordinador del programa de rehabilitación infantil a domicilio de IRB, para justamente conversar acerca de una importante temática que es cómo la rehabilitación temprana impacta positivamente en la vida adulta que nosotros tengamos más adelante. Pero antes de comenzar esta conversación, esta entrevista, saludarte a ti, Felipe, darte la bienvenida y preguntarte cómo estás. Hola Tomás, muy buen día. Muchas gracias por considerarme y estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, muy bien. Sin más preámbulos, comencemos la entrevista. Imagino que a mucha gente le interesará este tema, porque en el fondo te permite a ti tener una mejor calidad de vida cuando eres grande, una mejor perspectiva de vida, dicho en términos muy coloquiales. Recordemos, lo que vamos a conversar hoy día es cómo la rehabilitación temprana impacta positivamente en nuestra vida adulta. Y lo primero para partir esta conversación, esta entrevista a ti, Felipe, es preguntarte un poco cuál es la idea detrás de la rehabilitación temprana. Un poco qué es lo que se busca, es aprovechar las posibilidades que nos brinda la infancia en torno al desarrollo, cómo estamos en crecimiento quizás, no sé. Mira, con respecto a esa pregunta puntual, eh, la, el- la infancia es una eh, instancia idónea para un proceso de rehabilitación en caso de requerirlo, en caso de un niño o niña que nazca con alguna discapacidad o que la genere durante el tránsito de su infancia. Es una etapa idónea porque se aprovecha el proceso de maduración y crecimiento del sistema nervioso del niño. ¿Para qué? Para que éste le permita generar habilidades o destrezas que le permitan compensar el menoscabo o el deterioro que genera su condición de discapacidad. Como por ejemplo, un niño que pueda nacer sin una extremidad, de manera congénita no la desarrolló durante su gestación, a través de un proceso de rehabilitación puede generar todas las compensaciones y adecuaciones propias para poder suplir la falta de esta extremidad y poder tener una vida mucho más funcional que si es que no tuviera este proceso. Perfecto. Claro, yo me imagino que con muchas mamás, papás, familiares les debe parecer muy importante este tema también de la rehabilitación temprana, porque claro, ven que el niño quizás, o niña, tiene algún tipo de discapacidad y quieren en el fondo poder ayudar lo máximo posible antes de que comience su etapa de adultez, en donde quizás es un poco más difícil. Eh, entonces esto mismo me lleva a preguntarte, ¿por qué se habla de que al tener una rehabilitación temprana tendríamos una mejor perspectiva de adultos? ¿Cuál es el fundamento de esto? Mira, el fundamento es bien simple. Tiene que ver básicamente con está muy relacionado con lo que yo decía antes, es aprovechar el proceso de crecimiento y maduración del sistema nervioso. Ya el tener un buen proceso de rehabilitación en un niño le, le permite generar estas destrezas o adecuaciones a su favor y en el fondo que disminuye el impacto de su condición de discapacidad. Eh, Siguiendo la misma línea, esto le va a facilitar dentro de su crecimiento, por ejemplo, poder introducirse a un medio educativo mucho más fácilmente que si no tuviera un proceso de rehabilitación. Y a su vez, si lo proyectamos hacia la adolescencia, le va a permitir poder tener una participación más plena dentro del crecimiento propio de un adolescente. Llegar a la educación superior, por ejemplo, no va a ser un tema tan complejo porque tiene las herramientas y tiene también las destrezas como para poder afrontar un desafío que es la educación superior. Y eso también se va a reflejar en su vida adulta, generando también una instancia de facilitación para un proceso de inclusión laboral y llegar y tener una vida mucho más plena. Entonces, el proceso de rehabilitación en edad temprana
puede ser el inicio de este círculo virtuoso que puede ser la inclusión social. Claro. Esto, solamente como para despejar dudas, ¿tiene algo que ver con el concepto de neuroplasticidad? Sí, sí, cuando hablamos de neuroplasticidad también hablamos de... es parte también de... Bueno, hay que entender que la neuroplasticidad ocurre durante todos los procesos de la vida y es uno de los principios básicos de la rehabilitación, tanto para adultos mayores o personas mayores, como se utiliza hoy en día, o para niños, niñas o adolescentes. ¿Ya? Lo que pasa es que el impacto o la presencia de esta neuroplasticidad es mucho más acentuado en la infancia por todo este proceso de crecimiento y maduración. En cambio, en la persona mayor ya ese proceso de maduración está completo. Por ende, ante un daño, lesión o afección, la persona nunca o difícilmente va a poder recuperar el potencial perdido totalmente, ¿ya? Obviamente hay casos que sí recuperan el potencial perdido porque son lesiones más superficiales, pero las secuelas, la probabilidad de secuelas son mucho más altas. Claro, sí. Es súper interesante lo que tú estás diciendo porque verdaderamente el momento es clave. O sea, cuando uno es niño, es bebé incluso, puede tener un accidente, sin ir más lejos, ya a título personal, yo cuando era niño me fracturé el fémur, cuando tenía como 3 años, en un accidente de tránsito. Y claro, hubo totalmente un proceso ahí de cirugía. Después hubo un proceso de rehabilitación. Y hoy en día completamente funcional. Bueno, creo que mis secuelas son simplemente, o sea, plantillas. El tema de pisar. Así que, claro, es súper interesante en ese sentido lo que tú estás comentando. Y también en ese ámbito me gustaría consultarte un poco. Ya, yo participo en una rehabilitación temprana. ¿Qué situaciones o problemas, entre comillas, o cómo en el fondo voy a ayudar a que el niño o niña pueda vivir en el futuro? ¿Cómo voy a ayudarlo a que evite ciertas situaciones o problemas gracias a la rehabilitación temprana, digamos? Mira, aquí hay varios componentes que se intersecan. Primero, para todo proceso de rehabilitación existen variables que intervienen en su desarrollo, ¿ya? Puede ser las variables dadas por el terapeuta, pueden ser variables dadas por la condición propia del usuario, del niño o niña, o puede ser variables propias de la familia, ¿ya? Estadísticamente, y lamentablemente es así, las personas que tienen más acceso a recursos tienen procesos de rehabilitación mucho más exitosos porque tienen la capacidad de adquirir las herramientas que el mercado nos entrega como para poder tener un proceso mucho más efectivo. ¿Ya? Quizás las variables más significativas que intervienen en este proceso de rehabilitación son esas: la variable socioeconómica, la variable de acceso y las variables asociadas a la familia, ¿ya? A la familia y al usuario propiamente tal, ¿ya? La familia aquí cumple un rol fundamental, ¿ya? En los procesos de rehabilitación. También hay otra variable que es menos hablada, que tiene que ver con el lugar donde se hace la rehabilitación, ¿ya? La rehabilitación en un centro de salud es muy efectiva, sí, pero es un medio más controlado, ¿ya? Es un medio donde el usuario está más protegido. En el domicilio igual se le da un enfoque mucho más personalizado, mucho más asociado a las barreras que se encuentran dentro del hogar, y en el fondo dentro del hogar tú tienes a la familia ahí mismo para poder intervenirla in situ, para poder darle las herramientas, que también es uno de los grandes temas, la educación. Mucha gente cuando tiene un hijo o hija con discapacidad se le cae el mundo encima y es algo perfectamente normal. Ya a veces el Estado o los sistemas de salud olvidan eso y se enfocan prioritariamente en el niño, pero el enfoque tiene que ser tanto el niño o niña como su familia y su entorno cercano. Exacto. ¿Y cuáles son los beneficios que puede traerme la rehabilitación temprana? Así,
tiene que ver, por ejemplo, con la autoestima del niño, o no sé. ¿Cuáles pueden ser los Mira, beneficios? el principal beneficio y uno de los pilares del objetivo de la rehabilitación propiamente tal es la participación social e inclusión social de la persona, O ¿ya? sea, que O sea, efectivamente el niño se involucre en su entorno. claro, hoy en día el paradigma no es rehabilitar por rehabilitar, es rehabilitar para que vuelva a su vida cotidiana, para que pueda desarrollarse de manera plena como persona, que pueda proyectar metas sin ninguna limitante propia de su condición. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio de esto? Es que esto es un elemento que promueve a largo plazo la participación social, la inclusión laboral, la inclusión educativa, la posibilidad de tener familia, de desarrollarse y hacer un pleno ejercicio de derechos de la persona. Eso es muy importante. Perfecto. Claro, muy importante, clave. Esto mismo nos lleva un poco a conversar también el tema de la rehabilitación temprana. Bueno, el programa que se está ejecutando aquí en la institución, en IRR, que es el programa de rehabilitación infantil a domicilio, el cual tú eres coordinador. Y en el fondo te quería preguntar un poco cómo se enlaza el tema de la rehabilitación temprana con este programa y hablar un poco de esta iniciativa para la gente que todavía no conoce, de qué se trata y puedan en el fondo orientarse, porque como uno ya puede intuir, tiene un impacto muy potente, muy positivo. Mira, el programa de rehabilitación a domicilio para niños y niñas con discapacidad es un programa que nace como respuesta a una necesidad, ya a la necesidad de acceso de rehabilitación que tienen las familias de niños con discapacidad, principalmente los niños con discapacidades moderadas o severas, que en el fondo tienen las familias tienen que hacer un montón de adecuaciones propias para poder sopesar la discapacidad, ya, Ya. y eso es muy complejo, ya, volviendo al programa propiamente tal, está destinado para niños entre 0 y 10 años. Eh, la idea es y consiste básicamente en entregar servicios de rehabilitación integral, kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, en el domicilio de los usuarios. Y ahí ya entra el componente que habíamos hablado anteriormente, que busca hacer un servicio que se entrega integral, personalizado, que respete los entornos de la persona. ¿Ya? El financiamiento de este programa es a través de donaciones sociales, donaciones que todas las personas hacen que personas naturales pueden hacer o pequeñas y medianas empresas para financiar esta iniciativa. ¿Ya? Actualmente nosotros ya hemos ejecutado este programa, ya hemos ejecutado con muy buenos resultados. En nuestra página hemos ido socializando un poco las entrevistas a los familiares de los niños con discapacidad que han sido beneficiarios y hemos podido constatar los beneficios que han tenido y lo importante que está haciendo este programa, y esperamos siga creciendo en el futuro próximo. Y bueno, siempre invitando a las personas a que se enteren de esta causa, lo vean en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y los invito a donar, a participar, a hacerse parte también. Tenemos que dejar de pensar que la discapacidad es algo ajeno. La discapacidad es una realidad que nos puede pasar a cualquier persona. Son personas que en el fondo merecen las mismas oportunidades que nosotros, y lamentablemente con el tiempo y el desarrollo de nuestro país nos ha hecho invisibilizar esta realidad. Y es hora, yo creo, que darle una vuelta de tuerca un poco a este asunto y tratar de apoyar a las personas con discapacidad. Así que yo invito a cada una de las personas que vean esta entrevista que se enteren de lo que hacemos, porque es un programa de verdad hecho con mucho cariño por parte de la institución, y nosotros tenemos mucha fe y esperanza de que pueda resultar de manera positiva. Y estaba resultando de manera positiva, verdaderamente. Lo importante también, más allá, toda la información para que
puedan donar, para que puedan conocer la causa también de este programa de rehabilitación infantil o de niños con discapacidad, que está enfocado acá en Valparaíso a propósito. La pueden encontrar en nuestro sitio web, donde hay testimonio, y en la descripción de este video obviamente va a estar todo lo que ustedes necesitan para poder conocer de qué se trata. Pero también no quería dejar de lado y siempre en el fondo poner sobre la mesa que estábamos conversando el tremendo impacto, o sea, de verdad no es para echarlo a saco roto. O sea, cuando tú tienes una rehabilitación temprana, de verdad tu perspectiva como adulto es mucho mejor, mucho más positiva en distintos ámbitos. En el fondo, todo un proyecto de vida que se mejora. Entonces, en ese sentido, este programa trabaja súper bien en ese enfoque, digamos, ya que trabaja con niños con discapacidad, en el tercero y 10 años, como tú bien decías. Así que nada más que hacer esa entre comillas, acotación, pero más que nada relevando, manifestando la importancia que en el fondo tiene todo este tema de la rehabilitación temprana. Y nada, pues Felipe, creo que podemos dejar la conversación hasta acá, a menos que tú quieras mandar algún mensaje especial o aprovechar la instancia para conversar algo más, o si quieres lo dejamos hasta acá, no hay ningún problema. No, yo creo que ya un tercer llamado a que vean este video, a que le den like, que lo difundan, que lo compartan, claro. Está de más, pero siempre es necesario, así que lo hago igualmente. Entérense de nuestra causa, entérense de lo que hacemos en IRD, y difundan esta entrevista, que es lo más importante, y difundan el programa, cooperen con él, háganse parte y como agente social permanente en el fondo, y que en el fondo nuestros deseos se transformen en acción concreta. Así que eso básicamente. Perfecto. Ya pues, ha sido un placer conversar contigo, Felipe, coordinador del programa de rehabilitación infantil a domicilio, también coordinador del área de rehabilitación comunitaria de IRD, kinesiólogo también. Así que dejamos la conversación hasta acá. Muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Que estés bien. Saludos. Muchas gracias, Tomás. Que estés muy bien. Chao, chao.